Y el gusto de recibir en esta mañana de lunes al licenciado Víctor Tonelli, al gran Víctor, que nos va a permitir tratar de entender un poco más no solo lo que está pasando, sino sobre todo lo que puede llegar a ocurrir en el sector de ganados y carnes de la Argentina y del mundo. Víctor querido, bienvenido, maestro, buen día. Buen día Silvio, buen día Julio, ¿cómo ¿Cómo están? estás, Buen año. Víctor? Buenos días. Igualmente, muy buen año Bienvenido. para vos, Muy bien. gracias, gracias por recibirnos. En principio, ¿qué estás viendo? Si te sorprende algo, si ratificás lo que venías comentando con nosotros hace algunos días atrás en relación a lo que puede llegar a suceder desde lo productivo y lo comercial, ¿no? Sí, yo creo que se mantiene en todo lo que hemos venido conversando en los últimos tiempos. Incluso si uno mira las faenas, o mejor dicho, los DTE destinados a faena hasta la fecha por Senasa y los certificados de exportación, se sigue manteniendo un poco la tónica de diciembre, ¿no? Es decir, una faena que va a estar probablemente, si nada pasa en el próximo quincena, en torno de los 1.050, 1.100, 1.100.000 cabezas, que es un poco lo que ocurrió en diciembre, y una exportación que claramente va a superar bastante en términos de participación a lo que es el mercado interno. Un poco ratificando esto que estábamos viendo, este ciclo de recuperación de rodeos y este crecimiento de las exportaciones por sobre el mercado interno, que probablemente coloquen al mercado interno o al consumo interno en enero en torno de los 44, 45 kilos, ¿no? Ya una baja importante con respecto a lo que venía ocurriendo durante buena parte del año pasado en materia de consumo, Víctor. Sí, pero no diciembre. Diciembre ya dio Claro, ese número, ¿no? De modo tal que ya te claro. diría como que estamos repitiendo un poco diciembre, teniendo en cuenta además que en diciembre, además de la suba de precios, lo más significativo para el sector es que se inició el ciclo de recuperación de rodeos o de retención, depende cómo lo quieras llamar, ¿no? Claro, con lo cual interpreto también que resiste menos a la baja la exportación con lo que venía exportando en materia de volumen que un consumo interno que evidentemente está golpeado socialmente en estos primeros días del 2024. Sí, socialmente y además yo diría impactado comunicacionalmente, ¿no? Han salido una cantidad de papas fritas a hablar de precios que no son reales, Uf, más allá de la realidad que, como bien decís, obviamente se ha licuado el poder adquisitivo frente a cualquier cosa, no solo la carne, sino a cualquier insumo, producto o servicio. Pero todavía siguen hablando de valores que son Sí, ridículamente que no sí. están, imposibles. que además no No me están. lo digas a mí que me vengo arrancando los pelos con lo de la carne a 20.000 pesos, Sí, Víctor. Desde que Claro, escuché eso, sí, no lo puedo creer. No lo puedo creer. hay intencionalidad, así como tenemos este paro ridículo de la CGT, incomprensible, absolutamente irracional, en defensa de nada, de un país totalmente destrozado, no sé qué es lo que están defendiendo. Tener los mismos papas fritas de siempre diciendo pavadas y negando la realidad. Pero bueno, la realidad es esta. Yo creo que iniciamos este proceso claramente de cambio de ciclo y eso nos va a poner en un año en donde la oferta va a estar restringida respecto de lo que vivimos en los últimos 2 años y donde efectivamente la exportación va a tener un poder de fuego o un poder de compra que no tuvo durante los últimos 4 años. ¿crees que la exportación va a poder aprovechar parte de estos 7 cortes que no se podían exportar, sobre todo Hacienda de calidad? Sí, yo divido a los 7 cortes como en dos partes, ¿no? Una tiene que ver con los 5 cortes del parrillero. No te olvides que la distribución del mercado interno, normalmente cuando el carnicero pide, más allá de su media res, adicionales para vender, y más en esta época, piden lo que se conoce como el parrillero, ¿no? El Ujú. cuarto que integra asado, vacío, matambre, tapa de asado y falda. Y esos, yo creo que salvo para las vacas manufactura, o sea, C, D y E, el resto yo creo que va a ir mayoritariamente al mercado interno, que sigue siendo un mercado que paga muy bien por esos cortes. Y Ujú. esos representan el 75-80% de los 7 cortes que se liberaron.
y la que efectivamente va a ser difícil de encontrar probablemente sea la nalga, Claro. que tiene una enorme demanda internacional y que paga mucho mejor que lo que puede pagar un consumidor argentino para hacer milanesas, habiendo otros cortes mucho más accesibles que la propia nalga, ¿no? De modo tal que Ujú. te diría, va a tener algún impacto, sobre todo, insisto, en esa vaca C, D y E, que sobre todo la C, que está prohibida y que tanto nos cansamos de pedir que se libere, pero bueno, los cabezas de termo que estaban, Dios mío, ¿no? Dios mío, lo que hicieron. Víctor, tocaste recién un tema con esto de los cortes, muy interesante, porque también es, y hablando de esto de lo que se dice, ¿no? De lo que va a valer la carne y todo eso, yendo a los números bien fríos, eh, un argentino hoy no paga más en el mercado interno el asado que lo que paga China, por ejemplo, por el promedio de cortes que compra. Porque viste que está muy también instalado eso de que y ahora si el asado se va a ir a China, entonces los chinos se van a comer el asado como si los chinos fueran a poner parrillas y fueran a comer asado y nos van a mandar, viste, por WhatsApp, mirá, argentino, me estoy comiendo yo tu asado, No, viste, una cosa así. no, coincido, Pero si hoy coincido. acá tenés a 5.000 y pico, 6.000, un asado, que no te digo a los 6.000, pero por arriba de los 5.000 pesos, se sigue vendiendo y con cierta fluidez, ¿eso no es más de lo que está pagando China? Sí, definitivamente, además con cero engorro, Claro, digamos, o sea, claro, claro. Que la cobras dentro no, de acá la no semana tenés que que viene o en tener 15 días, ¿no? que Que si, se tiene que que ir si hasta es Hilton, China. que si es Hilton, que no Hilton, que 481, que no sé cuánto, que el papel, que el Senasa, que la faena. Esto comprás donde se te ocurra en la feria, en Liniers o directo de campo, faena, cuarteás el parrillero, lo mandás a la carnicería, palo y a la bolsa, ¿no? Y además hay una realidad, también es cierto que el asado no se consume o no tiene una demanda pareja a los 12 meses del año, ¿no Claro, es cierto? claro, claro. El asado claramente vale más durante, digamos, salvo en Ahora, invierno, en los primeros meses, y ahora vale entre 5 y 7% más que el promedio anual. Para claro. el mismo corte, vos tenés una demanda estacional muy fuerte ahora, la parrilla funciona a tope, y en invierno, obviamente, el asado cuesta colocarlo, ¿no? Pero cuesta colocarlo. Muchos incluso hasta se congelan para tener una buena venta a partir de diciembre, fin de año y el verano. Y Pero bueno, es muy interesante el tema para seguirlo. En cualquier caso, la ridiculez de la prohibición de esa quita de exportaciones, sobre todo para categorías de bajísimo nivel de demanda interna, solo es imaginable en mentes que no tienen la menor idea de lo que administran. Yo digo, cuando uno más profundiza lo que pasó, más bronca te da haber tenido funcionarios de esa calaña, ¿no? Víctor, ¿qué realidad estás viendo desde el punto de vista de la faena a partir de febrero? Porque muchos indican de que se va a profundizar esto que vos venís viendo y adelantando, que ya ocurrió en diciembre y que aparentemente va a suceder en enero. Volúmenes inclusive más bajos de lo que estamos notando. ¿Esto se va a producir? Sí, totalmente. Acá hay que tener en cuenta que al ciclo de recuperación de rodeos, a mí no me gusta llamar ciclo de retención porque la palabra es como que te diera una sensación de que hay una especulación detrás. Ujú. Y la verdad que lo que va a haber es la necesidad de recuperar las brutales pérdidas que tuvimos y liquidación de stocks. A esto tenés que agregarle que afortunadamente sigue lloviendo, en algunos lugares en exceso, obviamente, pero el pasto hoy está sobrando en todos los campos. En cualquier campo que vayas vas a ver, te parece que hay poca hacienda y es la misma que tenías Claro. cuando faltaba pasto y no sabías qué hacer con la hacienda, ¿no es cierto? El año pasado o hace un año atrás y mucho menos también. De modo tal que ahora se inician los procesos de recría, se Ujú. reinician los procesos de recría y en promedio y en recría pastoril, no digo las recrías suplementadas o muy bien manejadas, las ganancias están en torno de los 500 gramos, cuando en un corral ese mismo animal te gana 1,1 kg, 1,2 kg, sin calentarse demasiado, de modo tal que como mínimo los procesos para llegar a la faena, además de meterle más kilos, te van a llevar el doble de tiempo. Entonces vas a tener
menos hacienda, porque hay menos hacienda encerrada, vas a tener un crecimiento importante de lo que es la recría y el engorde pastoril, y se te van a alargar los tiempos. Va a haber un periodo en que la faena va a ser escasa justamente porque los animales van a estar comiendo pasto y ganando menos kilo por día. ¿Esto cuándo lo vamos a empezar a notar? ¿El mes que viene ya? Ya, sí, sí, yo creo que ya arrancó, porque si yo te digo que estamos en un nivel de faena parecida a la del año pasado, te digo, ya caímos mínimamente entre 100 y 120.000 cabezas menos por mes, y podemos llegar a tener meses, bueno, febrero es un mes muy corto, ¿no? Pero podemos llegar a tener meses de 900.000 cabezas, y ese es un número chico cuando lo miras en la historia, ¿no? Claro, esto evidentemente va a generar una confrontación entre oferta y demanda, no hay duda de esto, ya ha ocurrido millones de veces. Eh, Claro, el punto es lo que no sabemos, que siempre se habla de elasticidad, de la inelasticidad de la carne ante el consumidor. ¿Cuál es el piso? Si el piso es 40, 39, 42, claro, 44. Hay un piso en que determinado nivel de consumidores va a resistir y va a pagar valores que a lo mejor otros no pueden pagar. Y esto va a ser así. Y claramente, más allá de si finalmente suben o no suben al 15% las retenciones, si el dólar no se queda, que es uno de los temores que tienen todos los analistas políticos, si sigue acompañando medianamente el poder de compra, y te diría, la exportación va a estar muy competitiva. muy Viste competitiva. la novedad de las aprobaciones de Israel de carne con hueso para Uruguay y para Paraguay. Yo te diría, yo diría que estamos muy cerquita. Cuando nuestro presidente visite Israel, no me sorprendería que vuelva con el huesito bajo el brazo, ¿no? Es un tema, bueno, a tener en cuenta y analizar. Ahora, la pregunta que le hice a José Arrieta, asesor del sector porcino, te la traslado a vos, porque el secretario Vilela estuvo exponiendo en comisión en la legislatura la semana pasada y dijo que Argentina debería ir a una proporción como la que tiene Brasil desde el punto de vista de la exportación de grano, de maíz concretamente, que el 70% de su producción lo genera en proteína animal y exporta el 30%, y Argentina tiene una relación inversa. ¿Qué debería ocurrir en la Argentina para que empecemos a andar por ese camino? A ver, yo creo que está ocurriendo. Justamente lo que debería ocurrir es lo que este gobierno está tratando de implementar, que es liberar los mercados, tener digamos así, una acción muy clara respecto de la vuelta a los mercados internacionales, a la mejora de la competitividad de las exportaciones, a tratados de libre comercio que no descarten que finalmente Europa-Mercosur se cierre, y si eso ocurre tenemos otros mercados en los que se está trabajando, poco se habla, pero se ha trabajado bastante bien, que no estamos tan lejos. Y esto es lo que ha hecho Brasil, y sobre todo diversificar, digamos. Argentina, prácticamente Sudeste Asiático y Medio Oriente, muy poca importancia le ha dado, y cuando vos mirás el mix de destinos de Brasil, te encontrarás que para Brasil China es muy importante, pero no es tan relevante como para Argentina, y ha desarrollado mercados en el Sudeste Asiático y Medio Oriente, y Norte de África, que son tremendamente importantes. O sea que me parece que todo esto que estaba letargado por las intervenciones y por el freno y la falta de previsibilidad que el gobierno anterior puso sobre esto, me parece que con este gobierno volvemos a subir a la autopista. Esa es mi expectativa. A lo mejor me ves demasiado esperanzado, sabemos que no es fácil lo que están proponiendo, y mucho menos cambiar la cultura en meses de lo que fueron años de intervención y de estatismo y de papá Estado. Pero si efectivamente logran tener éxito y dependerá mucho de nosotros, realmente podemos ir en el camino que Brasil también está marcando. Víctor, nos pasaste, vos tenías una inquietud, Julito, Sí, perdón. sí, sí, que tiene que ver con algo que charlábamos temprano hoy con Silvio, y que tiene que ver con la relación gordo-invernada y cómo en estos primeros momentos del año empezó a ser un poco más habitual, 15, 20%, según los números que uno vaya tomando. Pero bueno, si lo comparamos con el año pasado, la relación era totalmente distinta y extraña, ¿no? Una invernada
más barata que el gordo, bueno, por la cuestión que ya sabemos, ¿no? No, eso olvídate, Julito, eso. Bueno, Yo te ahí diría, va. Ahora, ¿qué sí. tenemos que esperar? ¿Que esa brecha se amplíe o el faltante de gordo puede hacer que se mantenga por este 15 que más o menos tenemos ahora? No. Yo creo que se va a ampliar. Se va a ampliar. Bien, Sí, bien. digamos, vos tenés a lo largo de, de muchos años una media histórica de 1,18 a lo largo del año. Ujú, Por supuesto que ese es el promedio de 12 meses. Después tenés los estadios estacionales que marcan obviamente los momentos de mayor oferta que arrancarán en marzo y se llegarán hasta junio o principios de julio, que es cuando más oferta de ternero hay. Ahí podés tener una brecha un poco más chica y después, digamos, sin intervención, eso es lo que ocurre. ujú, Estacionalmente eso es lo que ocurre, que tiene que ver justamente con la oferta de invernada. Mi ujú. sensación es que además de acompañar la curva, que este año creo que va a ser una curva marcada bien claramente por el mercado, se va a ampliar la brecha, se va a ampliar la brecha. Esa es mi Bien. sensación, sobre todo, y esto sí, hasta ahora los mercados estarían marcando eso, si la relación con el maíz se pone más atractiva de lo que estuvo el año pasado. Ujú, Víctor, bien. vos hiciste un cuadrito, nos pasaste un cuadrito, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, evolución de precios a diciembre 23, que ya lo vemos en pantalla, sobre el IPC, la carne, el índice novillo, MAG y el ternero de reposición. Explícanos este cuadrito, por favor. Sí, acá yo lo que quería mostrar, y de alguna manera también había otro que me gustaba mucho cuando lo puse en moneda constante, y es como, digamos, de alguna manera uno ve en el año uno, de alguna manera, cómo el precio de la carne se acomodó respecto el diferencial que tuvo respecto de la inflación, del IPC, y cómo a la inversa, cuando ya lo mirás con un horizonte de 2 años, el resto de la carne y el ganado estuvo por debajo del IPC. O sea, las primeras dos columnas son el IPC. La azul te marca el último año y la naranja te marca los últimos 2 años. Fíjate cómo, si mirás todos los azules, vas a ver que los precios del ganado y de la carne subieron o tuvieron un mejor valor en términos relativos respecto de la inflación. Cuando vos mirás la de 2 años, o sea, ampliás tu horizonte, y vas a ver si hay el impacto global de la sequía, como pese a que la inflación fue alta y los precios del último año se acomodaron bastante bien de ganado y carne, terminaron estando por abajo del IPC. Y eso me parece que es importante. Por eso decía, había otro, pero lo explico. Y es cuando vos pones en moneda constante los últimos 2 años, o sea, ajustás a moneda constante el valor de la carne, el valor del novillo, el valor del ternero, digamos, durante 23 de los 24 últimos meses, o sea, el único mes donde efectivamente termina superando en el acumulado la inflación, fue diciembre del 2024, del 2023. En los otros 23, ganado y carne estuvieron por debajo de la inflación. Ajustado a valor, vuelvo a insistir, moneda constante de diciembre de 2023. Y eso muestra el gran impacto de lo que ocurrió en la ganadería, la pérdida de rentabilidad y de alguna manera para el consumidor, que nunca te lo va a reconocer, y menos algunos analistas malintencionados o mal informados, como que la carne se disparó, que la carne estuvo arriba de cualquier cosa. Y la verdad, cuando mirás 2 años, la carne 23 de los 24 meses estuvo por abajo de la inflación. Y eso generó el quebranto que generó, y por el quebranto que generó, los productores tuvieron que liquidar, no tuvieron opción, no tuvieron chance de suplementar el ganado para sostenerlo, como ocurrió en el Uruguay. Impecable como siempre, Víctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir este momento con nosotros, ¿eh? Un placer, chicos, un placer, y bueno, nos veremos ya personalmente al regreso no digo de vacaciones porque no paro, pero por Te lo menos. vemos, sí, lo notamos, lo notamos. A disfrutar, todavía a disfrutar un rato más. Dale, Víctor. Nos vemos a Muchas la gracias. vuelta. El licenciado Chao, chao. Víctor Tonelli en esta mañana de Mercado Visión, Julio.